cómo Dios te llama a ser monja, cómo tú conoces esa vocación y ves que Dios te está llamando. Y uno de los sitios para ver, así como emblemático, como bonito, era el monasterio de Leire, en Navarra. Y fue allí cuando yo sentí que lo que yo quería para mi vida estaba ahí. El día a día de la vida religiosa de las monjas, ¿cómo está estructurado? Bueno, digamos que la estructura de nuestro día a día la da el rezo de la liturgia de las horas. ¿Qué es la oración? ¿Cómo recomiendas también rezar? Pues mira, yo creo que la oración es el encuentro con Dios, o sea, puede llenársenos la boca de decir que somos cristianos, de que tenemos fe, de que descubrimos a Dios en esta edad o en otra, o en esta otra, o que cuántas veces pudiendo estar con la mente en calma y con un silencio interior, independientemente de lo que haya afuera, pues decidimos mirar redes sociales o ponernos un vídeo, como quien dice, de fondo, simplemente para que haya algo, ¿no? Para que parezca que estamos haciendo algo, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esa cruz, Marta, aunque nos pese muchísimo y queramos dejarla a un lado? Pues realmente abrazándola, porque hay dos maneras de llevar la cruz. Una es abrazándola y otra es arrastrándola. Y realmente abrazándola pesa menos. ¿Por qué crees que hay tantos prejuicios en el mundo sobre la vida religiosa? Quizás porque hay como un misterio mal entendido, ¿no? Porque si tú le preguntas a cualquier persona qué hace el sacerdote en su día a día, pues quizás no te sepan responder, ¿no? A excepción de cuando lo ves en la parroquia o da catequesis o dice misa, dices, ¿y qué hará este hombre a 24 horas del día, no? ¿Qué sentido tiene la obediencia? Tanto a ese nivel como a nivel de un joven, ¿no? Que pueda ir por la calle, o sea... No puede obedecer quien no escucha. Y a la vez la obediencia es la escucha, pues, a Dios, a los demás, incluso a uno mismo, ¿no? Cuánta gente le cuesta o cuánta gente cae enferma porque no ha escuchado su propio cuerpo y dice, sí, pues no me has dado este descanso, pues me lo voy a tomar yo. ¿Qué le dirías a una mujer, a una chica que está escuchando este podcast y siente el llamado? Pues realmente que se fíe del Señor, o sea... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hacia la Santidad. Hoy os traigo a una invitada muy especial y su nombre es Sor Marta, así que le voy a añadir por aquí, a ver, si me aclaro, ahí está. Bienvenida, Sor Marta, al podcast Hacia la Santidad, es un placer tenerte aquí. Encantada de que me hayas invitado. Bueno, pues si quieres, vamos a empezar con tu testimonio, ¿no? ¿Cómo conociste al Señor? Después nos meteremos también en el tema, pues, de la vida religiosa, de la oración. Hablaremos de múltiples temas en el episodio de hoy. Pero antes, tanto a mí como a todos aquellos que están viendo este vídeo, nos interesaría ese testimonio. O sea, ¿cómo conociste al Señor, ese encuentro personal? Bueno, realmente yo vengo de una familia cristiana practicante, entonces pues me bautizaron con 15 días y desde ahí pues siempre he tenido una vida de fe que se ha ido profundizando, que realmente yo creo que ha sido bastante profunda, ¿no? O sea, me refiero, no profunda en el sentido de que haya sido perfecta, sino me refiero que siempre ha estado la oración y una buena relación con Dios en mi vida. Entonces, a nivel personal, no hay un punto de inflexión que diga, a partir de aquí me encontré realmente con Jesucristo. Claro, ahí también a mí me llama la atención conocer cómo es el proceso de encontrar la vocación, ¿no? La vida religiosa. Porque en los sacerdotes lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que te llama el Señor, pero en las monjas, no sé, no lo he escuchado tanto, entonces me gustaría conocer, ¿no? Cómo Dios te llama a ser monja. Cómo tú conoces esa vocación y ves que Dios te está llamando. Bueno, realmente hay tantas maneras como personas, ¿no? El Señor llama de manera personal a cada una, pues, con una lectura o un testimonio de otra persona o una moción interior. En mi caso fue, digamos, en un monasterio. O sea, yo con 16 años, junto con mi familia más cercana, ¿no? Mis padres, mis hermanos, fuimos de veraneo por el norte de España, ¿no? Porque yo soy de Ciudad Real.
Y uno de los sitios para ver, así como emblemático, como bonito, era el monasterio de Leire, en Navarra. Y fue allí cuando yo sentí que lo que yo quería para mi vida estaba ahí. O sea, es una definición un poco extraña y que queda poco claro, ¿no? Pero yo estaba como en una búsqueda espiritual, quizás sin saberlo demasiado, y ahí encontré lo que quería, ¿no? ¿Qué era? Pues ni idea. Pero en esa misma sensación, o sea, con esa misma sensación, con esa misma inquietud, pues visitamos la iglesia, la cripta, pues pasamos por la tienda. Tuvimos la suerte de que cuando entramos en la iglesia los monjes estaban rezando, entonces pues también pudimos tener ese pequeño contacto con la comunidad. Y bueno, un punto importante fue que en medio de esa inquietud, de esa sensación de que ahí había algo muy importante, pues encontré a los pies de la iglesia un ejemplar de la regla de San Benito, que es la regla que rige pues la vida de los monjes y monjas benedictinos. Entonces la compré, empecé a leerla y fue allí cuando me di cuenta de que esa vida pues me llamaba muchísimo la atención y empecé a intuir que el Señor me llamaba a una vida benedictina, ¿no? Y bueno, y ahí es como empecé a buscar donde había monjas benedictinas, ¿no? Porque el monasterio de Leire es masculino. Y durante todo ese verano estuve mirando las páginas web de todas las monjas benedictinas de España y bueno, finalmente un poco por casualidad o por providencia, pues di con la de Sahagún y empecé a escribir a la madre abadesa y bueno, pues se abrió un proceso de 2 años donde hice varias experiencias aquí y a la vez que estudiaba bachillerato pues iba discerniendo esta vocación. Es un proceso también lento, no es una cosa que sea ya, porque ¿qué estudios, no, se necesitan para ser monja? ¿Se necesitan estudios o solo te puedes meter ahí y ya está? A ver, necesitar no hace falta, ¿no? Igual que los sacerdotes obligatoriamente tienen que ser teólogos, entre otras cosas porque van a dedicarse a la predicación, entonces pues tienen que saber muy bien de lo que van a hablar. Las monjas contemplativas, como no tenemos una labor externa definida, pues no es necesario, no hay un requisito. Obviamente, pues hay personas que entran con el bachiller o con la ESO y hay otras personas que entran con carreras, ¿no? Y aquí dentro pues hay monjas o hay novicias que hacen algún curso poco oficial de algún tema y hay otras que estudian carreras enteras, ¿no? Depende un poco de la persona, ¿no? En mi caso yo entré con bachillerato, sin más, entré con 18 años, no hubo tiempo para más, tampoco quería entretenerme en ninguna cosa más y luego aquí he estudiado ciencias religiosas. Sí, siempre que haya posibilidad y siempre que haya capacidad, pues se procura una formación, ¿no? Para empezar para la vida espiritual de una misma. Claro, o sea, dentro del monasterio, ¿no? Podéis optar a esos estudios de ciencias religiosas. Entonces, el día a día de la vida religiosa de las monjas, ¿cómo está estructurado? La oración, cuando la ponéis, cuando estudiáis o cuando trabajáis, ¿no? O sea, ¿esa estructura del día a día es variable? ¿Cómo es? Bueno, digamos que la estructura de nuestro día a día la da el rezo de la liturgia de las horas, que pues se llama de las horas porque está estructurado según las horas del sol, ¿no? No porque cada momento dure 60 minutos, ¿no? Entonces, digamos que el resto de cosas, vida de comunidad, trabajo, estudio, digamos que pues tiene lugar entre un rezo y otro, exactamente. Bueno, pues nosotras nos levantamos como a las 6 de la mañana y tenemos ahí un momento grande de oración, pues entre laudes, la Eucaristía, el oficio de lecturas, la oración personal. Y luego tenemos un espacio de trabajo, de estudio, de realmente lo que cada una tenga que hacer, pues entre las 10 y la 1 de la mañana. Entonces, pues como digo, pues a alguna le tocará el obrador, a otra le tocará dar clase, a otra le tocará recibirla, a otra le tocará estudiar pues para la facultad, en fin, o ir a clase de música, pues cada una tiene un poco su labor, ¿no? Y es verdad que hay cosas que las hacemos juntas, pero hay otras que no. Entonces luego a la 1 nos volvemos a juntar para el rezo de sexta y luego comemos. Y después tenemos un espacio, digamos, de descanso hasta las 4 de la tarde, que rezamos nona y a continuación el rosario. Y digamos que después pues tenemos otro espacio grande
más o menos, para el trabajo de la tarde, ¿no? Bien lo que se haya quedado por hacer de la mañana, bien empaquetar dulces o cosmética o continuar con las clases o trabajo, etcétera. En fin, como digo, cada una tiene su tarea, ¿no? Luego a Claro, las 6 eso, tenemos, sí, a las no, 6 tenemos la lectura espiritual, que es uno de los pilares de la vida benedictina, que es, digamos, un momento pues, de lectura, bien de la palabra de Dios, bien de algún libro de espiritualidad que nos pueda nutrir, ¿no? Y luego a las 7 tenemos el rezo de vísperas, que es el rezo de la tarde por antonomasia, y a continuación media hora de oración personal. Luego tenemos a las 8 la cena, a continuación pues un espacio, digamos, para estar en comunidad, para estar en familia, y ya terminamos el día con completas a las 9:30 de la noche y bueno, pues ya nos vamos a descansar en torno a las 10:30 o así. claro, porque no es lo mismo tener la vocación a ser monja que a ser monja de clausura. O sea, hay una cierta diferencia, ¿no? Ahí. Bueno, digamos que la vida consagrada femenina pues tiene varias cosas en común, ¿no? La comunidad, la oración, una adhesión muy especial con Jesucristo, ¿no? Pero luego puede haber cosas distintas. Pues, por ejemplo, en la vida activa, pues tiene el acento en, pues, por ejemplo, en la juventud, en el sentido de institutos, colegios, o en la salud, pues bien con hospitales o, bueno, pues ya a nivel más físico, a nivel más psicológico, en fin, pues una labor social más digamos, cercana, más de tú a tú, ¿no? Y bueno, luego estamos las contemplativas, que hay una clausura más estricta y otra menos, llamada monástica, que es la que tenemos nosotras, y digamos que nuestro acento está en la oración. Es verdad que podemos tener colegios incluso, en el caso de las benedictinas, albergues, dar catequesis, estar en redes sociales, o sea, podemos tener cierto apostolado, pero digamos que siempre el acento está en la oración. De hecho, la liturgia de las horas son 7 momentos de oración, la vida activa hace como 3 o 4, en las contemplativas hacemos los 7. Un poco para poder... o sea, la vida activa, bueno, pues entre comillas lo recorta un poco para también poder dedicarse al otro aspecto, ¿no? Sí, porque al final, o sea, la oración, la gente lo puede ver como que son unas cadenas, ¿no? Como que hay que rezar para estar bien. No es así, o sea, yo veo la oración como algo que te ordena el día y la liturgia de las horas es el ejemplo perfecto porque tienes un rato de oración por la mañana, después la sexta, las vísperas, las completas por la noche. Yo creo que es algo que te ordena el día. Entonces, Marta, para ti, ¿qué es la oración? ¿Cómo recomiendas también rezar? Pues mira, yo creo que la oración es el encuentro con Dios, o sea, puede llenársenos la boca de decir que somos cristianos, de que tenemos fe, de que descubrimos a Dios en esta edad o en otra, o en esta otra, o que nuestro día a día se fluye de esta manera, pero es que realmente la oración es hablar con Dios, es hablar con ese que da sentido a nuestra vida, a nuestra fe, a nuestro día a día. O sea, es como si dijésemos, pues yo es que tengo un amigo, pero no hablo nunca con él, ¿no? Es verdad que hay amigos que hablas 2 veces al año y lo siguen siendo, ¿no? Pero me refiero que quizás la relación de amistad se quede corta, quizás como si dijésemos, tengo una relación muy especial con una persona, pero no hablamos casi nunca. Digamos que la oración es como la respiración del cristiano, ¿no? Ese contacto con el que después de todo nos da la vida. Y bueno, efectivamente, pues nos ordena. O sea, también el buscar momentos de oración, bien por la mañana, bien por la tarde, bien en ambas etapas del día, ¿no? Por la mañana y por la tarde, pues realmente nos estructura mucho la vida y sobre todo nos hace contactar con Dios, ¿no? ¿De qué manera rezar? Pues es que volvemos un poco a como la vocación, ¿no? Hay tantas maneras casi como personas, ¿no? Y hay veces que empleamos muchas. Puede ser la lectura, bien de la palabra de Dios, bien de algunos libros de espiritualidad. Ahí podemos decir que Dios nos habla, sobre todo en la palabra de Dios, y que nosotros incluso podemos hablar a Dios como respuesta, ¿no?
Bien con oración vocal, ya es decir, oraciones, digamos, ya hechas, ya estructuradas, o bien con una oración más casual, más nuestra, más de un diálogo con Dios. Y luego, por supuesto, también el silencio, que es difícil, cuesta estar en silencio real, pero también tendríamos que entrenarlo, ¿no? O sea, durante un momento de oración, decir, bueno, pues ahora no voy a decir nada, no voy a pensar en nada, simplemente voy a abrirme a que el Señor pueda hablarme y a poder, digamos, contemplar al Señor, ¿no? Quizás no ocurra nada, quizás sí, pero también el silencio nos llena mucho y nos permite la escucha a Dios y a los demás. Eso me llama mucha la atención el silencio, porque o sea, yo soy una persona que me cuesta mucho el silencio. De hecho, bueno, cuando salga este vídeo igual ya los he hecho, pero voy a hacer este verano los ejercicios espirituales, ¿no? De una semana. Entonces, claro, ayer estar en silencio una semana y yo lo veo como algo necesario, o sea, para todos. No solamente en hacer los ejercicios espirituales, que también, sino en nuestro día a día, ¿no? Buscar ratos de oración, de silencio, porque en el mundo en el que vivimos, o sea, hay tanto ruido, nos bombardean por ahí, por allá, y al final es muy complicado tener esos ratos de silencio, esos ratos de conocer a Dios, de hablar con Él, porque a mí me parece una locura, Marta, o sea, el hecho de hablarle a Dios de tú a tú, ¿no? Porque Sí. la gente puede pensar como que perdón, es un cohete que son piezas de mi pueblo. Eh, la gente puede pensar, ¿no? Como que Dios es superior, que nadie le alcanza, pero realmente Dios es superior, pero está a nuestro lado. Y es algo Eso brutal, dentro de porque, nosotros incluso. claro, podemos hablar de tú a tú con Él y ser escuchados. A mí me parece una locura. Es una locura, es una locura. Ese abajamiento y esa cercanía de Dios. Sí, y además el silencio es súper necesario, bien en la oración, pero también en nuestra vida, porque muchas veces nosotros mismos nos saboteamos, ¿no? ¿Cuántas veces pudiendo estar con la mente en calma y con un silencio interior, independientemente de lo que haya afuera, pues decidimos mirar redes sociales o ponernos un vídeo, como quien dice, de fondo, simplemente para que haya algo, ¿no? Para que Sí. parezca que estamos haciendo algo, ¿no? Muchas veces eso también es un autosabotaje en contra del silencio, ¿no? Yo también, hay veces que me cuesta más y hay veces que me cuesta menos, ¿no? Porque las monjas no nacimos convertidas para siempre, pero esa sensación, esa experiencia de pues estar haciendo X cosas, generalmente manual, ¿no? Que no implica tener una concentración intelectual y simplemente estar disfrutando del silencio, de poco ruido externo y de nada que estés escuchando, incluso ni siquiera con un pensamiento demasiado intrusivo de decir, bueno, pues estoy barriendo, sí, pero estoy pensando en todo lo que voy a hacer después y estructurándolo o sea, como una actividad mental demasiado grande y simplemente en ese momento de calma, de quietud, pues dar paso a la oración, ¿no? Una oración tranquila no hace falta ni siquiera con muchas palabras, ¿no? Igual dices una frase y luego pues te dedicas a escuchar o vas ofreciendo intenciones poco a poco, en fin. Es toda una experiencia, el tema del silencio. Un silencio que no es ausencia total de palabras, sino buscar un espacio, digamos, de encuentro con Dios después de todo. Sí, también es una actitud interior, ¿no? Porque es lo que estás diciendo tú, que podemos estar en silencio por fuera, pero la cabeza empieza a dar vueltas, un pensamiento intrusivo por aquí, tengo que hacer esto después. Entonces, tampoco es eso el silencio. Pero es verdad que para hacer el silencio de la cabeza, primero hay que hacer el silencio de fuera, ¿no? El silencio exterior. Pero es un proceso, pues, que cuesta, porque estamos acostumbrados a la velocidad, al ruido. Y mira, el ejemplo que has puesto tú antes. Yo también soy lo típico, ¿no? De hago un trabajo de clase y mientras me pongo música, ¿no? Que parece que no pase nada, pero realmente como que evitamos ese silencio. No podemos hacer las cosas eh, sin algo de fondo, ¿no? Sin Sin tener otro ruido estímulo en la más, una cabeza. cosa que llene ahí todo el tiempo. Sí, sí. Sí, yo creo que también lo veo como, no sé si se podría relacionar, pero como un miedo a la soledad, ¿no? Es decir, imagínate, estoy solo en casa y tal, voy a estudiar y me pongo música de fondo.
como que no soy capaz de estar solo en silencio y estudiando, ¿no? O haciendo las tareas o lo que sea, o sin hacer nada, estar en silencio, ¿no? Ujú. Y yo también lo relacionaría con el miedo a la soledad, de Sí, querer tener algo en el oído siempre. sí, sí. A la soledad o incluso a uno mismo, ¿no? O sea, lo que decías tú de esos pensamientos intrusivos, muchas veces son la puerta al silencio, porque, mm, o sea, una de las, o sea, lo que antes llega cuando haces silencio son, pues, las cosas menos buenas que tienes por dentro, ¿no? Mm, Además, a mí me pasó hace poco que pues ocurrió no sé qué cosa y de esto que dices, bueno, pues no me ha gustado, pero no me ha afectado. Bueno, pues en el momento en el que hice silencio volvía, ¿no? Esto que ha pasado no me ha gustado nada. Y yo pensando que no me había afectado, ¿no? Pues en el momento en el que haces silencio te das cuenta de que sí te ha afectado, ¿no? Entonces, ese hablar del espíritu o del cuerpo, pues te pone sobre aviso de decir, bueno, pues esto merece atención o este pensamiento intrusivo merece que yo hable conmigo mismo y le diga, no, pues tranquilo, pues esto lo vamos a hacer de esta manera, este no es el momento para pensar ahora en esto, en fin. Y poco a poco ir como allanando el terreno para poder escuchar la voz de Dios y de los demás, no solo la nuestra. Sí, o sea, es que sigo pensando, ¿no? Que el silencio es necesario, pero también para tratar de aguantarnos a nosotros mismos, que es lo que tú estabas diciendo. O sea, que a veces no nos conocemos. O sea, no conocemos o no entendemos, ¿no? Por qué actuamos de esa forma delante del silencio, por qué no podemos estar en silencio, porque siempre que tenemos que estar haciendo cosas. Entonces también es importante, ¿no? El conocimiento de uno mismo a través del conocimiento de Dios. Es decir, conocer primero a Dios y Él te ayudará a conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, tú, Marta, ¿cómo dirías, ¿no? Que es el mejor, la mejor cosa para acercarse a Dios? ¿Cuál es? ¿La oración, los sacramentos, el simplemente hablar con Él? Eh, a ver, para acercarse a Dios, yo creo que procurar una experiencia personal que quizás venga de la oración. O sea, es que como que no podría elegir, ¿no? Entre la oración y los sacramentos, porque es que depende mucho. O sea, tú puedes estar en un sacramento, por ejemplo, en la Eucaristía, simplemente como un mero espectador porque toca, es domingo y hay que ir a misa y punto, y no estás, pero no estás, o puedes realmente en esa misma Eucaristía tener un momento íntimo de conexión con Dios. Entonces, el punto no está en pues oración o sacramentos, sino en realmente si has conocido a Jesucristo o no, ¿no? Porque muchas veces nos suele pasarnos los cristianos que nacimos, como quien dice, en una familia cristiana, pues que tenemos a Dios en la cabeza, pero en el corazón, bueno, lo vamos descubriendo poco a poco y gracias a Dios, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, digamos que sí, el encuentro personal con Cristo, bien en la oración, bien en los sacramentos, o sea, en una palabra, que hagamos lo que hagamos, que esté lleno de sentido, ¿no? Obviamente los sacramentos son importantísimos, pero claro, no es un check, no es un checklist de, bueno, hoy he ido a misa, pues ya, qué bien, ¿no? Vale, pero ¿has estado en misa o has estado mirando por la ventana? Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Y que es que los sacramentos estén en el sentido, no que estén en el sentimiento, ¿no? Porque a veces podemos basar la adoración al Santísimo en ha sido fructífera si he sentido una llama ahí grande. Si no es, Sí, sí. no ha valido para nada, ¿no? Entonces, es la importancia, ¿no? De el sentido del sacramento, aunque no haya sentimiento. Claro. En las etapas de desierto, ¿no? Que a veces podemos tener, estar delante del Santísimo y no sentir nada, estar enfadados o lo que sea. ¿Tú qué recomiendas, Marta? ¿Qué nos recomiendas para sobrepasar esas etapas de desierto o sobrevivir? Porque a veces también hay que tener en cuenta eso. Pues yo creo que un poco suena mal, pero hay que aguantar el chaparrón, ¿no? O sea, es Es verdad lo que que es. nos manejamos o ponderamos el fruto de la oración según los sentimientos, es algo que nos encanta y nos llena y parece que ha tenido todo sentido si he sentido algo, pero realmente no es lo habitual, o sea, esas son como pequeños regalos bueno, que no podemos medir nuestra fe por ese puro sentimiento, sino realmente por la fe, por las raíces que hay debajo.
Y realmente, pues cuando estamos enfadados o cuando estamos tristes o que notamos que no rezamos bien o que no es tan profunda o en fin, cualquier sentimiento extraño que nos venga en la oración, pues ahí es realmente cuando podemos profundizar, o sea, porque realmente cuando la cosa nos cuesta poco, ¿no? Cuando vamos a la oración y sentimos al Señor y no paramos de hablar porque tenemos muchas cosas que decirles y que darle gracias por tantas cosas, pues vale, está muy bien, pero no te ha costado, ¿no? Pero en cambio, ir a la oración a pesar de que pues estás enfadado con quien sea, quizás con Dios, o que estás espiritualmente en un desierto, pero vas allí a decirle al Señor, bueno, pues yo estoy aquí porque quiero seguirte, porque quiero seguir rezando, porque quiero seguir teniendo contacto contigo y bueno, y porque quiero que tú digamos, me saques de esta situación, ¿no? Ahí es realmente cuando se fortalece la fe. Entonces yo creo que también realmente no habría que asustarse de estas crisis de fe o bajones de fe, ¿no? Yo no sé, leí hace poco una frase que era que si no hay crisis de fe, es que la fe está en crisis, ¿no? O sea, realmente es como cuando hay el cardiograma no está plano, es muerte, ¿no? Sí. Cuando hay vida es cuando van para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues que vaya para arriba, estupendo, pero cuando va para abajo, pues es parte de la vida. Claro, y además que, o sea, el pictograma, ¿no? Va así, o sea, va para arriba, después baja, pero vuelve para arriba, ¿no? Como que siempre, aunque baja, siempre va a estar más alto que en el punto cero, ¿no? Que en el punto que iniciamos. Entonces, cuando estamos en horas bajas, en desierto, como que parece que, pues que, yo qué sé, que todo se nos derrumbe, ¿no? Pero realmente estamos en el camino. Y es ahí, ¿no? Donde tenemos que perseverar. Si el propio Cristo, ¿no? O sea, quiero decir, murió en la cruz, sufrió más que ninguno, ¿no? Y aún así, pues mira, tuvo sentido, ¿no? Su muerte. Entonces, por muchas muertes espirituales que tengamos, por muchas cruces que llevemos, todo tiene un sentido. Y hilo con esto, ¿no? Con el sentido de la cruz. ¿Cómo podemos llevar esa cruz, Marta, aunque nos pese muchísimo y queramos dejarla a un lado? Pues realmente abrazándola, porque hay dos maneras de llevar la cruz. Una es abrazándola y otra es arrastrándola. Y realmente abrazándola pesa menos. Puede haber que da igual la cruz, da igual el problema, ¿no? Podemos trabajarla diciendo, pues mira, esto yo no lo quiero, ni lo quiero llevar, ni me parece bien, ni nada, ¿no? Como repateando, ¿no? Pero la cruz no va a desaparecer por eso. Entonces, lo que estás haciendo es simplemente llevarla desequilibrada de peso y andar pues con ese lastre, ¿no? Pero en cambio, si la abrazas, te la acomodas, dices, bueno, pues es lo que tengo que vivir ahora, te la ofrezco, Señor, ayúdame a llevarla, pido por esta cruz, pido que me ayudes pues, a que esto también me fortalezca, me llene de vida, me haga crecer, pues ya estás como haciéndote amigo de esa cruz y oye, pues un peso bien llevado, bien sujeto, pues pesa menos realmente. Y luego además que nos ayuda, ¿no? O sea, si yo estoy enfadada con mi cruz, no le voy a hacer ni caso, pero si yo estoy pensando, bueno, pues esta cruz que tengo ahora, pues se la ofrezco al Señor por tal situación y además me va a hacer crecer porque me va a hacer madurar en tal sentido, ¿no? Entonces, pues ya es casi una compañera de viaje, porque cruces Claro. vamos a tener toda la vida. Claro, yo estoy pensando, ¿no? Que si usamos la cruz como saco de boxeo, ¿no? Como que nos enfadamos con la cruz, al final nos vamos a hacer daño de tanto golpear, ¿no? Entonces lo mejor es abrazarla, o sea, abrazarla como un regalo, porque es un regalo. Y una de las cruces que igual podéis tener, ¿no? Tanto las monjas como los sacerdotes, es la visión que tiene el mundo, ¿no? Esos prejuicios. ¿Por qué crees que hay tantos prejuicios en el mundo sobre la vida religiosa? Quizás por el desconocimiento, o sea, quizás porque hay como un misterio mal entendido, ¿no? Porque si tú le preguntas a cualquier persona qué hace el sacerdote en su día a día, pues quizás no te sepan responder, ¿no? A excepción de cuando lo ves en la parroquia o da catequesis o dice misa, dices, ¿y qué hará este hombre a 24 horas del día, no? De hecho, coincidí en una entrevista con un sacerdote de Toledo que se abrió un perfil en redes sociales precisamente para contar eso.
para contar qué hacía a lo largo de todo el día, ¿no? De esa visita a los enfermos, esas organizaciones con otros sacerdotes, con los obispos, con grupos de jóvenes, o sea, realmente el sacerdote no para en todo el día, no es solamente la media hora de misa. Para empezar, reza también la liturgia de las horas, ¿no? Quizás no 7 horas, sino 4 o 3, pero las reza. Y luego, pues, con la vida consagrada pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué hacen las monjas todo el día, aparte de rezar? ¿No? ¿Cómo es realmente su vida de comunidad? ¿Cómo es realmente esa felicidad, ¿no? Que hay gente que ni siquiera la conoce, que esto nos llena plenamente de vida, ¿no? De hecho, en algún año sacaron un ranking de las profesiones en las que los trabajadores estaban más contentos. Y yo no sé si era la primera, pero era del top 3, estaba el sacerdocio, ¿no? O sea, no es una profesión como tal, pero las personas más contentas con su trabajo, unas de ellas los sacerdotes, ¿no? Posiblemente porque no entrevistaron a ninguna monja, si no estábamos a su lado. Pero me refiero quizás a un misterio malentendido. Si realmente se diesen cuenta de lo felices que estamos, pues yo creo que pues quizás comprenderían más esta vida, o incluso si se comprendiese más el sentido de la oración, pues quizás también se comprendería más, sobre todo a las monjas, ¿no? No porque recemos más ni mejor, sino porque nos dedicamos a eso, ¿no? Un sacerdote, caemos un poco en lo mismo, ¿no? Entendemos mejor a la monja de vida activa, al misionero, al sacerdote, porque hace cosas, pero a la monja que pone el acento en la oración, pues parece que pierde el tiempo. Pues sí, o sea, y yo también lo veo que estos prejuicios pueden echar para atrás a una persona que sienta el llamado. Vamos a centrarnos en concreto a las mujeres, ¿no? Que sienten ese llamado a la vocación religiosa, ¿no? A ser monjas. Quizás estos prejuicios, lo que dice el mundo, o el qué dirán de ellas, ¿no? Les echa para atrás. Pero es algo que tanto tú como pues, todas las de tu comunidad habréis pasado por ahí. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para todas aquellas personas, aquellas mujeres que sientan el llamado, pero no se atreven a dar el paso? Bueno, como tú has visto antes, es un proceso bastante largo, ¿no? Entonces, pues eso nos tiene que dar también mucha tranquilidad de decir, bueno, desde que yo intuyo que quizás el Señor me llama a ser monja, hasta que entro en una comunidad o hasta que hago la profesión solemne, pues pasan muchos años, ¿no? Entonces, para empezar, yo recomendaría pues la confianza en Dios, ¿no? O sea, el Señor nos quiere y nos quiere felices. Y nos ha elegido un lugar para nosotras, una vocación, que es realmente donde vamos a florecer de la mejor manera posible. Es decir, muchas veces vemos, incluso nosotras, ¿no? Pues quizás para entrar al monasterio tengo que dejar esto y lo otro, o esto de hacerlo de una manera distinta, o al principio no voy a poder hacerlo, pero luego vemos que el Señor nos lo va devolviendo con creces, ¿no? O sea, quizás, pues entramos al monasterio, pues en mi caso, por ejemplo, un punto importante, bueno, algo que me animó mucho, aunque no sea lo más importante, digamos, para ser feliz, ¿no? Porque yo asociaba vocación a felicidad y lo sigo asociando, ¿no? Pero luego te das cuenta de que luego el Señor te hace feliz a su manera, que es mucho mejor que lo que tú habías pensado, ¿no? Entonces, confiar en el Señor que nos quiere llevar al camino de la santidad, que es un camino que obviamente tiene cruces, como ya hemos dicho, pero que pues tenemos una cruz que podemos abrazar y que podemos estar con el Señor como trineo, ¿no? Entonces, es un punto importante. Y luego, pues, mucha paciencia, me refiero a las chicas que suelen contactar con nosotras porque tienen vocación y tal. Al principio les decimos, bueno, pues óralo, piénsalo, ve trabajándolo tú, ve comprendiéndote tú antes de incluso decírselo a la familia, ¿no? Porque muchas veces lo que tú decías, la familia, pues por desgracia, no lo suele coger bien, incluso aunque sean cristianos, ¿no? Yo en ese punto tuve mucha suerte, pero luego me di cuenta de que no era lo habitual. Entonces, pero si en cambio, pues una chica ya lo ha ido discerniendo en la oración, ya lo ha ido, como digamos, dándose respuestas, ¿no? Porque al principio tampoco lo entiende demasiado, pues a la hora de comunicárselo a la familia o al entorno más cercano, pues ya puede dar cierta respuesta a esas quejas que pueda escuchar, ¿no?
Y sí, hay veces que la vida se hace muy difícil, ¿no? O sea, yo conozco, pues, por ejemplo, una chica en concreto que no terminó de decidir, ¿no? Porque su familia cada vez que hacía un poco de fuerza a ella por irse a un monasterio dejaba de hablarle. O sea, y eso que vivían juntos, ¿no? Entonces, realmente hay personas que lo han tenido un poco complicado en el sentido de, pues, que su madre le ha estado diciendo, pues vas a perder la vida, pues para esto te he pagado la carrera, pues esto, lo otro, lo demás allá. Pero luego hay otras situaciones más feas todavía pues, de que la familia da la espalda, ¿no? Entonces, realmente, esto no es por asustar, pero tampoco por edulcorar la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que dando pasos poco a poco y también plantándose y siendo independiente, pues se puede ir respondiendo a esta vocación que, bueno, luego todo vuelve a su sitio. La familia vuelve a su sitio, se convence de la felicidad, tú recibes una comunidad que te apoya, en fin, todo va luego a su sitio. Y además, yo creo que también es porque tenemos un concepto erróneo del éxito. O sea, siempre está todo asociado a que el éxito es hacer una carrera o varias, casarte, tener hijos, y eso es el éxito de la vida. Pero el éxito de la vida no es ese. El éxito de la vida es tener a Dios en el corazón y irradiar su felicidad. Y es algo que yo, desde mi opinión, lo voy a decir, las monjas lo tenéis. O sea, yo veo a las monjas y digo, es que irradian belleza, irradian la sonrisa del propio Jesucristo. Y igual vas a un matrimonio y, pues no, sabes que hay matrimonios que sí, obviamente, pero a lo mejor vas a un matrimonio y dices, oye, pues se ha casado para ser feliz y no es feliz, porque igual no era su vocación. Yo creo que la felicidad es lo que tú dices, ¿no? Que va unida a la vocación. O sea, uno es feliz cumpliendo esa vocación que Dios le ha asignado. Pero es verdad que cuesta encontrar esa vocación. Pero es lo que Sí, hemos hablado, ¿no? Al principio del podcast. O sea, al principio del podcast hemos hablado que Dios habla a través de muchas formas. sí, sí. Es un poco el nombre del podcast, ¿no? O sea, el éxito en la vida es la santidad. Así Esa es es. la primera vocación que tenemos, es casi la única. Y digamos que lo que llamamos nosotros vocación es ese camino concreto hacia la santidad. Entonces, y ya está. Y para conseguir esa santidad, pues tenemos que escuchar esta vocación y llenarla de vida, ¿no? Lo que decías de un matrimonio o de un profesional o de un consagrado que como que no transmita demasiado, pues está en su vocación o no la está llevando bien. Llenar de sentido la vocación y vivirla plenamente, pues un poco como decíamos de los sacramentos, en fin, exactamente. Es decir, bueno, el éxito en la vida es la santidad. Entonces, ¿qué me lleva a esa santidad? Así es. Y también quería preguntarte, ahora pues cambiando de tema, ¿cuál es el significado del hábito en las monjas, ¿no? Las vestiduras que lleváis? Pues mira, hay congregaciones más modernas que la propia fundadora, pues por hablar en femenino, digamos que diseña un hábito, ¿no? Pues, pero en el caso de las órdenes más antiguas, el hábito pues casi no existía y ha ido evolucionando, me explico. O sea, ¿por qué una túnica? Pues porque era lo que se llevaba en aquella época. O sea, el monacato nace en torno al siglo III o IV en Egipto e iban con túnicas. El velo, tanto masculino como femenino, ya existía. Es verdad que tenemos documentos del siglo IV donde el obispo a las mujeres que quieren consagrarse a Dios les entrega el velo. Ya tenemos, digamos que es el único elemento que ya nació con su significado, con ese significado de consagración a Dios. Y desde un momento muy antiguo. Entonces, ya tenemos la túnica, que era lo que se llevaba. El velo, que ya existía, pero con este sentido de consagración a Dios. Luego, por ejemplo, pues San Benito no diseñó ningún hábito. O sea, ya dijo que sí que menciona ciertas partes, pues menciona que la túnica pues sea ajustada a la talla, ¿no? Que no vayan los monjes hechos un asco. Que sea del color que se pueda comprar más barato. O sea, no, los benedictinos vamos todos de negro, pero eso es una evolución, ¿no? O sea, pues quizás el negro era lo más barato en la época, ¿no? Entonces, luego sí que menciona pues el escapulario, que ahora mismo es una cinta que va por delante y por detrás,
pero en su origen seguramente fuese como algún tipo de cuerda o algún tipo de vestidura que sujetase el hábito, ¿no? El hábito quizás era demasiado amplio o las mangas demasiado amplias, entonces se ponían en el escapulario pues para el trabajo, ¿no? Y entonces, conforme van cambiando las cosas, se van las partes que no tenían significado van cobrando sentido. El escapulario de esa manera puede ser ahora sentido del trabajo, ¿no? Porque era algo para el trabajo, ahora lo llevamos a partir de la profesión simple. Como lo llevamos a partir de la profesión simple, o sea, de los primeros votos, también puede ser signo de la pertenencia a la orden, ¿no? Y bueno, también se le da el sentido del yugo del Señor, ¿no? De mi yugo es llevadero y mi carga ligera, como va metido por la cabeza, ¿no? Luego, pues, por cuestión práctica, digamos que todos los hábitos tienen cinturón, pues es algo práctico, obviamente, y que existía, ¿no? Pero, por ejemplo, dice San Benito, ceñidos los lomos con los instrumentos de la fe y de las buenas obras, pues ya podemos tener ahí un sentido al cinturón. Luego, al ser algo que ciñe el cuerpo, pues también se le da un sentido de continencia, ¿no? De continencia corporal. Como digo, pues hay fundadoras que pues elegirían, por así decirlo, los elementos y las formas de su hábito. En nuestro caso no ha sido así, ha sido pues empezando por la túnica y por el velo que ya existían y el escapulario que casi era necesario para ceñirse el hábito, luego se ha ido dando sentido a las distintas partes pues con el tiempo, ¿no? O sea, digamos que la vida monástica realmente no ha inventado nada. Para empezar, porque no inventó ningún hábito, y luego porque así como hay otras órdenes, otros modos de vida religiosa que nacen para la educación o nacen para la salud o nacen para guardar tal templo o tal ciudad, la vida monástica nace para vivir radicalmente el bautismo, o sea que ni siquiera se inventa un porqué. Pues me fascina, ¿no? Que tenga ese significado el hecho, ¿no? de llevar el hábito, pero también hay otra cosa que pienso que para las monjas es necesario, ¿no? Y es la obediencia, el significado de la obediencia en la comunidad, porque si no me equivoco, ¿no? Tenéis vuestra superiora y, claro, ahí hay que guardar obediencia. Entonces, ¿qué sentido tiene la obediencia? Tanto a ese nivel como a nivel pues de un joven, ¿no? Que pueda ir por la calle, o sea, ¿a quién tiene que tener esa obediencia? Pues mira, la obediencia pues viene de audire, que es en latín, y significa escuchar. O sea, la obediencia es escuchar. Y realmente, si nos paramos a pensar, no puede obedecer quien no escucha. Y a la vez, la obediencia es la escucha, pues, a Dios, a los demás, incluso a uno mismo, ¿no? ¿Cuánta gente le cuesta o cuánta gente cae enferma porque no ha escuchado su propio cuerpo y dice, sí, pues no me has dado este descanso, pues me lo voy a tomar yo, ¿no? ¿Cuánta gente que dice, voy a 1000, me voy a poner malo y se pone mala? Pues la obediencia es escuchar, es estar atento a las necesidades o a las voluntades de los demás. Para empezar, a Dios mismo, y ahí entra la vocación de la vida y la vocación de cada día, ¿no? Cada día el Señor nos llama a algo y nuestro deber es obedecer. Luego las necesidades o las órdenes, pues en mi caso de la abadesa o de otras hermanas, es ponerse a la escucha. Y realmente, si hemos dicho que la oración ordena nuestra vida, esto también, o sea, las comunidades y todas las vidas sin obediencia serían una casa de locos. Imagínate aquí en un monasterio, si las 8 o 9 que somos, pues nos dedicásemos cada una a ir a nuestra bola. Esto sería una locura, no habría manera de vivir. Entonces, la obediencia es muy importante en las comunidades, pero una obediencia, ¿qué es eso? ¿Qué es escucha? Es estar atento al resto. Y esto realmente se puede extrapolar a todo, ¿no? O sea, un joven de laico, digamos, pues tiene que obedecer a Dios en ese sentido de escucharlo, pues tendrá superiores, por así decirlo, bien sean sus padres, sus jefes, gente que tenga autoridad sobre ellos. Y hay veces que es una autoridad, digamos, un poco superior, y hay otras veces que es una autoridad entre iguales, ¿no? O sea,
Por ejemplo, pues yo no sé si un joven que vive con sus padres, pues obviamente sus padres son una autoridad, digamos, entre comillas, superior. Pero, por ejemplo, en un noviazgo, la otra persona es una autoridad también para ti, no porque sea superior a ti, sino porque formáis una comunidad, una unión, ¿no? O sea, no puede estar uno por encima del otro y siempre tiene que ceder uno o ceder otro, en fin, crear esa comunión de estar a la escucha del otro, ¿no? Entonces, pues realmente esa obediencia, escucha es fundamental para la vida. Y habías hablado antes de la regla de San Benito. ¿Nos podrías hablar un poquito más al detalle, ¿no? Sobre de qué se trata también la vida, ¿no? O cómo la vivía San Benito. Pues mira, San Benito fue un joven que le enviaron a Roma, fue un joven noble, lo enviaron a Roma a estudiar pues oratoria, artes liberales, un poco lo típico de la época, ¿no? Y estaba en aquella época, en el siglo V, VI, bueno, pues Roma en decadencia, ¿no? Pues con un montón de invasiones y el Imperio Romano que iba ya llegando a su fin y todo la moral un poco así, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Entonces, él tenía una sed de vivir solo para Dios, de decir, bueno, a mí esta gente que está en la universidad conmigo o este ambiente de guerras no me vale, no me viene bien para nada. Entonces, se fue a un pueblo a vivir, digamos, solo en una casa dedicado a Dios, pero finalmente aquello tomó una opción mucho más radical y entonces fue a una cueva en Subiaco y vivió pues literalmente en una cueva dedicado a la oración, vivió como eremita, ¿no? Que es lo que en aquella época pues quizás se conocía más, en fin, a solas con Dios, como quien dice. Pero poco a poco fue consiguiendo o generando fama de maestro espiritual, de santo. De hecho, llegaron a pedirle que fuese el abad de una comunidad. No funcionó porque él vivía una vida como mucho más austera, más dura, bueno, de otra manera, y esta comunidad pues no terminó de encajarle como abad, ¿no? Entonces volvió a su cueva y con el paso del tiempo sí que se le fueron uniendo discípulos que sí que querían vivir esta vida que él tenía, ¿no? Y poco a poco, pues digamos que no le quedó más remedio que ir fundando monasterios, ¿no? Y bueno, pues la regla de San Benito, que es un poco lo que él deja a sus monjes, lo va haciendo con la vida. De hecho, vemos etapas y vemos cómo va incluso San Benito aprendiendo. Pues, por ejemplo, en el caso del abad, o sea, en la regla hay 2 capítulos para el abad, el 2 y el 64. Dices, ¿qué sentido tiene? 2 capítulos y encima están separados. Y además uno es mucho más estricto que el otro. Uno es, pues, que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero bueno, pues que le da como unas normas casi como guiones, pim, pam, 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 pam. Todo esto tiene que tener el abad. Luego, en otra parte es como más, quizás un San Benito más experimentado, más humano, más conocedor de la realidad humana. Y dice, bueno, pero si el abad gasta todo su celo de pastor con quizás un monje o una monja rebelde, pues deja de tener responsabilidad sobre ello, ¿no? Es decir, vale, el abad tiene que ser de determinada manera, pero hay cosas que es que no se las puedes pedir, ¿no? Le puedes pedir hasta cierto punto. Bueno, el caso es que la regla de San Benito, pues, tiene una parte al principio, los primeros 7 capítulos, que son, digamos, la parte más espiritual, para empezar un prólogo, que es como un pórtico de lo que él quiere instituir una escuela del servicio divino. O sea, ese es el objetivo de San Benito, una escuela para servir al Señor. Y dice, para conseguir esto, pues necesitamos ciertas cosas, pues como la obediencia, la escucha, el silencio, la humildad, o sea, realmente, pues cosas que han salido aquí ya en este podcast, ¿no? Digamos que esos son un poco los pilares de la vida benedictina. Lógicamente también la comunidad, la lectura espiritual, por supuesto la oración. De hecho, otro conjunto de capítulos, en torno a 10, pues los dedica exclusivamente para la oración, ¿no? Luego también tiene otros capítulos que hablan pues del mayordomo, que es el que se encarga del cuidado de la comunidad en un sentido más material,
por ejemplo, con el tema de las comidas, del enfermero, del prior, de qué hacer cuando quiere alguien entrar a la comunidad, qué hacer si es un joven, o qué hacer si es un sacerdote o si es de un monje que viene de otra comunidad. En fin, es una regla espiritual que va hablando sobre las cosas más fundamentales y más atemporales, que es como el silencio, la humildad y la oración, o cosas más concretas de, pues, que los monjes pidan permiso para salir a tal cosa, o que, pues, la ración de la comida sea adecuada y no se coma en exceso, ¿no? Pues, que haya lectura espiritual durante la comida, en fin, bueno, pues un poco por ahí, ¿no? Pero sobre todo los pilares son, pues, el silencio, la oración, la humildad, la vida de comunidad, la lección divina. Son pilares que al final también, o sea, son Y para valen para todos, todo el ¿no? mundo. Exactamente, sí. Así es, así es. Y bueno, ya para ir finalizando, te quiero lanzar dos preguntas que son, que van directas, ¿no? La primera es, ¿qué le dirías a una mujer, a una chica que está escuchando este podcast y siente el llamado? ¿Qué le dirías a esa chica? Pues realmente que se fíe del Señor, o sea, y más concretamente con un llamado a una vida consagrada, ¿no? Que, pues, que es una relación de amor con Dios, ¿no? Yo hace 3 años, o sea, hace 3 días, celebraba 3 años de profesión solemne, ¿no? Y yo empecé el vídeo diciendo, hace 3 años que me casé. Y realmente, pues se llama profesión solemne, pero el símil es ese. Entonces, la vida consagrada, pues es una relación de amor con Dios. Y es Él el que nos llama, es el que nos quiere hacer felices, es Él el que nos da todos los elementos. Aunque es verdad que al principio, pues, haya que dejar cosas de lado, pero que luego vuelven multiplicadas realmente. Entonces, pues mucha esperanza, mucha confianza y nada, de que haga oración y bueno, pues que el Señor ayude también con cómo se lo tome su familia, ¿no? Pero que bueno, generalmente quien responde a la vocación pues son pues gente ya con un grado de relativamente adultas, ¿no? Que puedes pegar carpetazo y decir, no, pues me voy, punto, ¿no? No quiero que sea, o sea, no es que, por poner un ejemplo radical, ¿no? Escuchaba un podcast de Madre Olga y dice, yo al día siguiente de cumplir 18 años me escapé y me fui al monasterio. Porque su familia estaba totalmente en desacuerdo. Dice, así, ya está. ¿Qué necesito? 18 años para ir al monasterio, perfecto. Al día siguiente se fue. Obviamente no es lo ideal, pero también lo pongo como ejemplo de ese aplomo y de ese de decir, bueno, esto es lo mío, tengo que apostar por este camino a la santidad que el Señor me propone y hago la maleta. Exacto, o sea, yo lo podría, ¿no?, lanzar la metáfora de no escaparse de casa, sino escaparse de esos miedos, ¿no? De ese miedo al compromiso que puedas tener en ese momento, ese pensamiento de decir, bueno, pues es para toda la vida, ¿eh? Para toda la vida. Y eso, tanto en la vida consagrada como en el matrimonio. O sea, ese miedo al compromiso existe para todos, ¿no? Romper ese miedo. O sea, al final los miedos se tienen que romper porque nos hacen pequeños. Y Dios nos llama a ser grandes. Dios nos llama a que no actuemos, ¿no? Como marionetas de los miedos. Y como última pregunta, es una pregunta que le hago a todos los que pasan por este podcast, es parecida a esta, y es, ¿qué le dirías a un joven que no conoce a Dios? Pues le diría que Dios es amor, que puede parecer algo fácil, pero todos conocemos el amor profundo y todos tenemos a alguien que notamos que nos ama, pero vamos, por encima de casi de nosotros mismos. Y todos tenemos un amor casi irracional por una persona. Entonces, a lo que voy es que conocemos ese sentimiento del amor y de ahí podemos sacar cómo es Dios y podemos sacar cómo nos ama y podemos sacar cuánto podemos amarle y cuánto podemos caminar hacia Él. Pues sí es verdad, con dificultades porque a la vida no se le regala a nadie, pero sí llenos de amor y de felicidad. Entonces, pues presentarle a Dios como un Dios del amor, ¿no? Y de que se entrega por amor y que nos llama
con lazos de amor, no con no quiere marionetas, bien que no, igual que no tenemos que ser marionetas de los miedos, pues Dios tampoco quiere marionetas, no, nos quiere libres y quiere que, si queremos, le amemos, ¿no? Entonces, yo creo que es el primer punto para conocer a Dios, ver que ante todo es amor. Y lo es. O sea, y si no te lo crees, ¿no? Tú que estás escuchando este podcast, pídeselo. O sea, pídele al Señor, oye, quiero conocerte, quiero creer en ti. Aunque no quieras, tú pídeselo porque créeme que Dios va a responder. En su tiempo, en su momento, pero Dios responderá. Y dicho esto, yo creo que ya podemos finalizar este podcast. Hemos hablado de muchos temas interesantes, la oración, la vida consagrada, la vocación. Y espero pues que el mensaje haya calado, ¿no? en ti que estás escuchando este vídeo. Te animamos a que no tengas miedo, a que no tengas miedo al compromiso, a que te lances, a que escuches a Dios en el silencio. Y te lo repito, a que no tengas miedo, a que confíes en Él. Y no sé si quieres añadir algo, Marta, antes de finalizar el episodio. Yo creo que está todo súper completo. Pues nada, pues muchas gracias por tenerte aquí. Ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Y pues nada más, despedir este episodio. Nos vemos la semana que viene con más. Y como yo siempre digo, rezo por ti, reza por mí. Nos vemos.